Después tenemos en el ASA 4, van a ser pacientes con una enfermedad sistémica severa, lo cual va a ser un riesgo importante para su vida. Como por ejemplo, pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio en los últimos 6 meses, pacientes con insuficiencia cardíaca. En el ASA 5 vamos a encontrar pacientes moribundos con muy pocas probabilidades de sobrevivir si no se realiza la cirugía. Por ejemplo, van a ser pacientes con tumores malignos o pacientes en enfermedad hepática terminal. En el ASA 6 vamos a encontrar pacientes con muerte celular declarada, los cuales van a ser candidatos a la operación de órganos. Ahora también vamos a tener la clasificación del riesgo cardíaco, la escala de Goldman. Esto es para identificar como bien indica, el riesgo cardíaco que van a tener los pacientes a la sometidos a cirugía. Estos van a ser divididos en 4 clases. Los puntos se obtienen por un sistema de puntaje en el cual van a tener distintas alteraciones, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio son 10 puntos, las cirugías de urgencia van a ser 4 puntos, las cirugías intraperitoneales van a ser 3 puntos. Como ejemplo, el caso de apendicitis que vimos anteriormente es un caso de urgencia y se va a realizar una operación intraperitoneal, entonces van a ser 7 puntos. Los cuales se van a dividir este se va a encontrar en la clase 2. En la clase 1 va de 0 a 5 puntos, el cual el riesgo cardíaco es bajo. En la clase 2 va de 6 a 12 puntos, el riesgo cardíaco es moderado. Vamos a tener la clase 3 que va de 3 a 25 puntos con riesgo alto, y la clase 4 que va a ser el mayor riesgo, que va a ser más de 27 puntos. Ahora tenemos preguntas. ¿Por qué es fundamental, jóvenes, que usted sepa de los riesgos? ¿No? Hay diferentes. Bueno, comenzaremos del principio. El preoperatorio, ¿qué te mide? ¿No? Porque su compañera Amanda no ha mencionado. En el preoperatorio hay que tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales para nosotros, ¿no? Uno, se supone que ya tienes un diagnóstico resolutivo, ¿no? Ejemplo, siempre vamos a hablar con ejemplos, ¿no? Patologías muy frecuentes en nuestro medio, que todos los días van a ver ustedes en su práctica diaria. Apendicitis aguda, ¿no? O colecistitis, ¿no? Entonces, supone. Entonces, vos tienes que decirle a la, bueno, ¿qué aspectos tienes que evaluar? Diagnóstico, ya tienes desde el momento que llega tienes que hacer un diagnóstico, ese pasado en lo que es la clínica, la semiología, ¿no? 2, la valoración, ¿no? O la evaluación, pues para eso hacer un examen físico general, regional y todo lo demás, ¿no? La evaluación. Y después haces la evaluación, ¿no? Dentro de la evaluación está lo que es, digamos, el preoperatorio, está la escala de Goldman, está la escala de ASA. O sea, para la evaluación o para la valoración se toman en cuenta 2 aspectos que no estás mencionando, lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Entonces utiliza ciertas escalas, ¿no? Hay varias escalas, dentro de las más usadas está la de Goldman, está la de ASA. La de ASA es de los anestesiólogos, ¿no? La Sociedad Americana de Anestesiólogos, eso quiere decir ASA. Existe una discusión en quién va a hacer la evaluación preoperatoria o en paciente, ¿no? Siempre hemos tenido ese problema. ¿Hace el cardiólogo o hace el anestesiólogo? ¿Quién hace? Los anestesiólogos dicen, no, nosotros tenemos que hacer la evaluación del riesgo quirúrgico, porque nosotros vamos a hacerle dormir a ese paciente. El cardiólogo dice, nosotros tenemos que hacer. Bueno, una disputa. Y al final, bueno, lo importante, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La escala de que ese paciente, ¿no? Nosotros sepamos para explicar al paciente qué tipo de riesgo. Por ejemplo, no has mencionado cuál de estos riesgos necesita que el cardiólogo entre al acto quirúrgico. Depende de la cirugía.
sea, y el pronóstico de la mortalidad de un paciente. ¿No? Claro, para eso es el riesgo. Entonces, ¿cuál de estos más mencionados hace con cual dices, bueno, este paciente va a ir, si no encuentra el cardiólogo, tiene que monitorear, no podemos entrar a operar? ¿En cuál de estos dices, no de acuerdo a la escala de cómo este paciente tiene que ver con monitoreo cardíaco? No nos ha escuchado sus compañeros. A partir del riesgo moderado a riesgo alto. A partir del riesgo moderado a riesgo alto. O sea, del riesgo moderado. O sea, de 6 a 12 puntos, pues dices que necesita cardiólogo. Se encuentra, llega al límite de 12. Entonces, el riesgo 4 y el riesgo 5 sí o sí necesita que ese paciente se monitoree. ¿Ya? Este paciente no puede entrar a la sala de operaciones sin un cardiólogo. En este caso, claro, cuanto mejor esté conformado el equipo cuando un riesgo 3, riesgo 4. Por eso, a esa conclusión llegamos. Para nosotros, ¿quién va a ser el riesgo? Que haga el cardiólogo, haga el anestesiólogo. ¿Quién mejor, si es un riesgo 3, riesgo 4, que esté un cardiólogo, que esté el anestesiólogo coordinando, ¿cierto? Los que a veces piensan mejor. Entonces, para nosotros va a ser más seguro la cirugía. Igual en ASA 3 y ASA 3, 5 necesita. ASA 1, ASA 2 no necesita cardiólogo. No se supone que es un riesgo habitual. Ejemplo de ASA 1, dales a tus compañeros, ¿en qué patología? Por ejemplo, un paciente de 20 años en seguro pasado y digamos tiene una fractura. O digamos un paciente que tiene una cirugía. Entonces, fundamental para que se den cuenta, chicos, la edad es importante. ¿No? A eso llamamos objetivo. Paciente, ¿cuántos años los amantes? 20 años, ¿no ven? 60 años. Aunque, digamos, los riesgos toman en cuenta de 70 años, el ASA y el Goldman toman en cuenta la edad preventiva de 70 años. A partir de los 70 años ellos ya lo toman en cuenta. ¿No? Mientras que hay otro tipo de Apache, por ejemplo, no sé si mencionado. El Apache toma en cuenta la parte subjetiva 75 años. ¿Qué criterios toma el Apache? ¿No? También, o sea, la parte fisiológica, ¿no? Fundamental. A todos los pacientes les hacemos, ¿no? Desde el momento que entra para operarse, cuánto de presión, pulso, ¿no? De saturación, gases, digamos, acidosis, si está en acidosis, ¿no? Entonces, hemograma completo, es ¿no? La parte fisiológica, hemodinámica, toma en cuenta la parte. Y lo mismo estos otros. O sea, el ASA toma en cuenta la parte subjetiva y la parte objetiva, ¿no? Mientras que el Goldman más se va, como ha dicho compañera, a la parte cardiológica, ¿no? Entonces, toma en cuenta parámetros. Ya te está diciendo el Goldman con escalas numéricas, eso se llama algo objetivo, ¿no? Parámetros objetivos. Paciente que ha tenido 6 meses antes un infarto, ¿no? Paciente que tenga más de 6 extrasístoles, ¿no? Ventriculares o extrasístoles auriculares, le dan mayor a 50, ¿no? Entonces, si son niños de 26 a 28, porque toman en cuenta 53, de acuerdo a la escala de Goldman, 53, un puntaje de 53 es la escala de Goldman, ¿no? Con 53 ese paciente, ¿de qué grado tendría? 4, pues no veo, no. Ese paciente es probable que se quede en la mesa quirúrgica en el momento.
ni siquiera antes de comenzar la cirugía, en el momento de la inducción anestesia. Para eso sirve, ¿no? O sea, este tipo de, digamos, lógicamente a todos estos pacientes que tampoco les estás mencionando a mandar, esto se hace también con el electrocardiograma, ¿no? Lo primero, ¿no? Y eso es lo primero que van a hacer ustedes de interno, ¿de acuerdo? El interno se encarga de hacer laboratorio, hemograma, todo eso se encarga, ¿no? Ahora, si hay residente, los dos, ¿no? El cirujano va a operar, ¿no? A ver, pero si hay un residente, ¿no? Entonces me están mandando, me están avisando. Por ejemplo, en el hospital universitario nosotros hacemos turnos a llamada, ¿no? Nosotros no hacemos turnos presenciales. Cuando, por ejemplo, este fin de semana está el día de turno y hacemos turnos a llamada. Entonces, justo ahora se ha acabado la residente ha terminado, ¿no? Tercer año, 3 años. Entonces estamos hablando con internos. Los internos no saben qué van a hacer. ¿No? Es una pena. Por eso es que exigimos. Yo, gracias a Dios, no sé, mis internos cómo se desenvolverán en los hospitales. Espero que se desenvuelvan de mejor manera mis estudiantes, ¿no? Yo veo entrar sin botas al quirófano, sin ropa, sin la indumentaria adecuada se están metiendo al quirófano. Yo no sé de cómo han llegado aquí los estudiantes, o al internado con todo. Dentro de mí, pues, a veces ninguno de estos son mis estudiantes, ¿no? Ninguno tiene miedo hasta a instrumentar, ¿no? No conocen ni el instrumental. ¿Cómo hemos pasado el curso? ¿No? Oh, pero el doctor González malo, no nos cambiaremos de grupo. Vámonos, buscaremos el camino más fácil para llegar a Roma, ¿no? Claro. Doctor, yo a los internos les digo, a mí me daría vergüenza que te digan doctor. En serio, si no sabes. Anatomía. Nos vemos, ayer, claro, tenía tiempito ayer, anatomía. Triángulo de descarga, verme inguinal, me hemos operado. La anatomía no lo sé. Yo dije, él venía a cruzar para saber, tienes que saber anatomía. A ver, decimos interna, Allison. Triángulo de descarga, delimitación del triángulo de descarga. ¿Qué elementos da forma del triángulo de descarga? ¿Lo ven? Tienes que saber. Triángulo de Hasselbalch, ¿por qué está formado el triángulo de Hasselbalch? ¿No? Cero. Entonces uno dice, mucha, a veces da ganas de dejar la docencia de este técnico. No sé qué voy a enseñar si mis alumnos no aprenden, oye. ¿No? Entonces, algunas veces uno se siente responsable de la formación de los estudiantes, ¿no? Dice, ¿será que estoy enseñando mal? Entonces mejor tiraré la toalla, pues ¿para qué voy a seguir enseñando? ¿No ves? Claro, ¿para qué voy a seguir enseñando si soy un mal docente? Si vamos a llegar a una exposición crítica a las otras universidades, pero no veo que los estudiantes de la San Francisco igual estamos. Entonces digo que falla, ¿no? Fallo yo o falla ella. Este fin de semana hemos visto estudiantes sin botas. Si para eso les hacemos práctica, exigimos aquí, los gabinetes están para eso, para simular, ¿no? Pero no les enseñamos. Para lo peor, el fin de semana vamos a operar el sábado una estudiante dentro del quirófano con su ropa de carne, con su mandil. ¿Qué está haciendo? Está bien puesto. Oye, que un familiar, ¿no ve? Del paciente que no sabe nada de medicina se entra así directamente por los ambientes quirúrgicos, donde en la puerta dice, para entrar a los ambientes quirúrgicos, usted debe estar adecuadamente vestido.
Entonces, por eso es la preocupación de nosotros. Estudie, ponle más interés. ¿No? Ejemplo, tal vez de un asesino. El asesino, por ejemplo, pacientes que tienen tumores malignos o pacientes con una enfermedad terminal hepática. Una enfermedad hepática. Cáncer hepático, dices vos. Por medio, es fundamental la parte subjetiva. Por ejemplo, en vos, edad, ya gente. ¿Qué le voy a dar? Un puntaje. No le voy a dar puntaje. A veces se supone que, claro, lógicamente no siempre es eso. Subjetivamente yo puedo estar por ahí que le tiene, digamos, un conducto interauricular, comunicante interauricular. Desde su nacimiento no entra con él. Eso ya no es, pero automáticamente si es joven, yo digo, no pasa nada. Pero 70 años, diabético, hipertenso, obeso, antecedentes alcohólicos, ¿no ves cómo? ¿Crees que ese paciente, subjetivamente debe estar diciendo, no este término, paciente, disproteínémica, no come, su cicatrización va a ser, no va a servir fisiológicamente. Va a ser retardado, no has hablado de eso. Entonces, como ya de paciente obeso con cuello corto, es difícil hasta la intubación. Imagínate que aquí no tenemos consuelo, parece que estoy desnutrido. No, pero no es fácil de intubarlas. Entonces, paciente obeso con cuello, ya es difícil. Paciente obeso, ¿no? O sea, con sobrepeso, hasta la incisión del abordaje, es difícil encontrar a veces. Peor que si hace un abordaje chiquito. Si eres un cirujano que se siente comienza, mejor es cortar el grande. Pues que tienes un buen cambio. Porque si le haces si yo no soy experto más de 10 años, ya no. Tienes que tener una práctica en cualquier especialidad, ¿ya? 10 años. A ese le puedes llamar que es un experto. Mientras no pase los 10 años, es probable que no sea experto todavía. ¿No? Claro. Allá pues, se va a saber todo. Después de 10 años de ejercicio médico, básicamente, ¿no? A ese llama un experto en España. O sea, los conceptos no dicen eso. 10 años tienen que pasar en ejercicio profesional, no en cualquier especialidad para que vos ya seas un experto. Entonces, ya, conoce todo, ¿no? Pero hay decisión. ¿Sabes cuál? El problema es eso, ¿no? Por ejemplo, hemos visto este fin de semana. Es importante, ejemplo. Paciente de 70 años, ¿ya? O de 80 años. Le han hecho cirugía de vía biliar. Ese paciente tenía en el intraoperatorio, se han dado cuenta que tenía una fístula bilioetérica. ¿No? Pero si ese paciente, no le han hecho colecistectomía laparoscópica, han tenido que convertir. Pero si se hubiera evaluado bien a ese paciente, no tenían por qué someterle a colecistectomía laparoscópica. Directamente tendrían que haber hecho la colecistectomía convencional, la patología que ella tenía. El problema es que no le han hecho un estudio que faltaba. Eso es fundamental, evaluación del preoperatorio, ¿no? Que se llama colangioresonancia. ¿No? Si no hubieran hecho colangioresonancia, se hubieran dado que ese paciente estaba pasando con una fístula bilioetérica. Entonces, otro hubiera sido la conducta en el preoperatorio. Ya no hubieran dicho, no, entraremos con correlato, no. Vamos a hacer abordaje convencional. Entonces, esas cosas ayudan al paciente. No solamente al paciente, ayudan también al equipo quirúrgico a tomar decisiones, ¿no ves?
sabes cómo le vas a tratar. Por ejemplo, a vos, ¿no? La paroscópica verdad, ¿no? Claro, no porque las fístulas bilioentéricas son procesos crónicos, ¿no? 5 años, 6 años que ese paciente está con cuadro biliar y la vesícula, ¿no? Cuanto más grande los cálculos, se apoya al duodeno y va formando un agujerito, va horadando, por ahí entra el cálculo, ¿no? Se entra en el intestino, a eso se llama fístula bilioentérica, ¿no? Aunque los conceptos dicen que ya no se debe operar las fístulas bilioentéricas, pero si te das cuenta, recién el intraoperatorio ya está operado, ¿no? Claro. Solamente cuando produce un hilo. ¿Qué pasa cuando, digamos, el cálculo se cae al intestino, cuando hay una fístula bilioentérica? ¿Sí? Cuanto más grande, más peso tiene. Entonces llega el hilo terminal a ese tranca y produce un hilo biliar. Ese hilo biliar, ¿por dónde va a pasar ustedes el cálculo? Difícil, no puede pasar. Ese sí es operable, de emergencia es operable. Hace unas radiografías, está el cálculo metido en el hilo terminal. Entonces, son aspectos que un poquito hay que trabajar, ¿no? Porque puede ser preguntas de examen, yo estoy avisando, cosa que no les está haciendo un poquito ayudándonos. Entonces, Apache, por ejemplo, se refiere netamente a las enfermedades crónicas que, ¿no? la evaluación por el Apache. Y toman en cuenta mucho el aspecto fisiológico. Para nosotros es fundamental. Si pues todos los días vas a tomar presión, pulso, temperatura, ¿no? El pH, a través de una gasometría, eso te dice el Apache. Y enfermedades crónicas puede tener espacio. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Eso es lo que es la valoración, ¿no? Ahora, ¿qué aspectos de la general? Cuando ya tenemos todo, listo, vamos a entrar mañana a tal hora con cardiólogo o sin cardiólogo, eso nos va a decir esto, lo que has explicado aquí, ¿no? En resumen, eso nos va a decir esto, lo que ha explicado aquí. Si es 1, 2, que está adentro, sin cardiólogo. Si es 3, 4 o 5, adentro con cardiólogo. No es un gran cardiólogo. Adaptado hasta todo lo más posible. Continuamos. Queremos hablar sobre la ayuno respiratoria. Esta es la supresión de alimentos, de consumir alimentos sólidos o líquidos. ¿Esto para qué? Para prevenir lo que se llama la broncoaspiración. ¿Qué es la broncoaspiración? Es el paso del contenido gástrico hacia el esófago y posteriormente se pasa a las vías aéreas, lo que puede llegar a causar como una neumonía citativa, que sería una complicación bastante grave. Los sólidos se les recomienda que se consuman de 6 a 8 horas antes, los líquidos claros hasta 2 horas antes, por el motivo de que los líquidos se vacían más rápidamente. En cirugía de emergencia pueden no cumplirse completamente, por ejemplo, un caso que llega de un accidente y no se puede saber si es que así se consumió o no consumió. Entonces se realiza, el personal médico va a tener que tomar medidas
Administración de antibióticos, ¿a qué llamamos profilaxis? Los cuidados que se deben, todo lo que se debe evitar para una cirugía no salga mal. La promoción y la prevención, doctor. ¿Ah? La promoción y la prevención. Prevención, esa profilaxis. Claro. Acá dice administración de antibióticos profilácticos, ¿no ven? O hay dos formas de manejo de antibióticos. Uno, que justamente es la profilaxis, y otro es un tratamiento continuo, ¿no? Se puede utilizar entre 7 a 10 veces ¿no? La profilaxis, ¿en qué tipo de patología es? Pongamos, ¿qué vas a cuando estés operando? ¿Qué patología? Digamos la apendicitis, entonces eso como se va a realizar un procedimiento antibiótico, vamos a administrar medicamentos profilácticos como ser el metronidazol, antibiótico y ceftriaxona. Generalmente la profilaxis se hace en los pacientes que nosotros clasificamos como cirugías limpias o cirugías limpias contaminadas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas cirugías? Puede ser una hernia umbilical o una hernioplastia inguinal, ¿no? Por mucho que nosotros lo cumplamos con todos los protocolos de bioseguridad, no va a faltar el esmeralda justo ayudando en la hernia. Los estudiantes tienen miedo a avisar que se han contaminado. No van a reír como sin querer se has rascado con uno. Hace esto. Algunas veces alguien está se ha contaminado el cuerpo. Pero el interno, el estudiante, no te va a decir, tiene miedo, tesoro, ya está estresado. Entonces, ¿qué voy a hacer? No conozco el instrumento de arte, empieza a temblar. Nosotros les comento que nosotros hacíamos hasta nuestros protocolos quirúrgicos. Ahora, el interno y protocolos hace. El protocolo quirúrgico está dentro del intraoperatorio, ¿no? Claro. Eso es la técnica que se ha introducido, la técnica se ha empleado. Entonces, algunas veces, el problema es que ustedes no leen, chicos, ¿no? Vienen aquí, ¿no? No. Entonces, profilaxis. ¿Cuántos tipos de profilaxis conoces? No, seguramente más legal. ¿Quién conoce? A ver, tal vez has empezado a escuchar. Yo, por ejemplo, a veces no entiendo si empieza por las voy a leer esto. ¿Qué es profilaxis? Es la prevención. Prevenir, ¿no es cierto? En este caso, si vamos a operar, prevenir una infección, una probable infección. ¿Cuántas clases de profilaxis conoces? Las vacunas también lo. No, estamos hablando de antibióticos. O antibióticos. ¿No? Ya. Eso seguramente en farmacia les van a enseñar, ¿no? El farmacia se llama. Sí. Les van a enseñar. Hay dos tipos de profilaxis y dos hacemos en cirugía, ¿no? Uno, podemos utilizar, ¿estás de acuerdo? 2 gramos en una sola dosis única. Vos le das al paciente dosis única de 2 gramos. Y el antibiótico no es metronidazol. El metronidazol no se utiliza para profilaxis. Vos has dicho, metronidazol, no, mentira. ¿No? El antibiótico que más utilizamos en profilaxis son las cefalosporinas de primera generación, como es la cefazolina. Le damos 2 gramos, pero sabemos que esa cirugía va a durar menos de 4 horas. Pero si pasan las 4 horas, tienes que aumentarle 1 gramo más, porque solamente te va a servir. No lo digo yo, son estudios pues, comprobados, ¿no? Tienes que aumentar. Y
Para evitarnos eso, hay otro esquema que utilizamos. 24 horas. Listo. Durante 24 horas de gasolina cada 8 horas hay parados. ¿No? Hay decir, bueno, ya no necesito más antibióticos. Y eso generalmente hacemos en cirugías limpias o en cirugías limpias contaminadas. Ejemplo de cirugía limpia contaminada. Ya para todo el mundo también es bueno que participen, ¿no? Respiratorias, tratados digestivos y urinarios. En digestivas, por ejemplo. Puede ser apéndice, depende en qué fase, en qué etapa está. Porque imagina que hablemos un apéndice complicada que ya tiene una peritonitis. Ya no estamos hablando de una cirugía, estamos hablando ya de una cirugía sucia. Entonces, la acuerdo a procesos infecciosos, la clasificación de Alzheimer se llama, ¿no? De acuerdo a las limpias contaminadas, sucias, contaminadas, ¿no? O contaminadas y sucias, ¿no? Entonces, en base a eso, una colecistectomía es una limpia contaminada, una colecistectomía. Una apendicitis es una limpia contaminada, pero en una etapa, porque hay etapas de la apendicitis, la fase catarral, la fase gangrenada, la fase congestiva y la fase perforada, son las clases de la apendicitis que ponen, ¿no? Entonces, una perforada ya no es una está contaminada. Entonces, hay puedes utilizar medicación, una se corresponde a la tercera generación, o puedes utilizar quinolona, ya no utilizas esta. Relaxes con conservación. Entonces hay que respetar 7 días. Se supone que si se ha perforado la apéndice, tienes que lavar más. Lavar con unidad, enjuagar y todo, aspirar. Entonces a eso se refiere. No sé si ahora en lo que es el ayuno, tienes razón, ¿no? Normalmente los familiares te van a decir, ¿puedo comer todavía hoy día? Antes, cuando yo era estudiante, les teníamos muchos días a los pacientes en el mundo. Y si se van a dar cuenta, que no sé quién va a ver el intraoperatorio, es simple la fisiopatología del intraoperatorio, no sé si has preparado. La fase circulatoria del volumen, un trastorno que cambia, hay un catabolismo de inanición, ¿no ven? Se producen ciertas hormonas, van a compensar fisiológicamente, o si no te van a llevar a veces depende del tipo de cirugía, te van a producir, ¿no? Ciertas hormonas que van a llegar a una falla, incluso hasta una falla principal, la vasopresina, la adenocorticotrofina, ¿no ves? Factores de necrosis tumorales, las interleuquinas, todo eso lo has leído. Más o menos, ¿no ves? Ahí está, ¿no? Una fase, ¿no? El intraoperatorio y el postoperatorio, les comento. Pero los conceptos, ahora, les teníamos a los pacientes que han operado 2 días sin comer, 3 días de decir. Pero eso decían los conceptos. Hoy en día no, les damos de comer en el día, justamente para evitar esas etapas de catabolismo muy prolongado que al paciente le van a llevar, nos pueden llevar a complicaciones. De nada sirve que la cirugía haya salido excelente. Pero a los pacientes que tenían les teníamos 2 días sin comer antes. Hoy en día, ya hasta en tu agua, váyase a su casa. No sé si ha sido un parto natural. Chao, vaya, hágase su agua y váyase. Antes no, 2 días, 3 días ahí en el hospital, sin comer. Antes, como han dicho compañeros, zasuraban el pubis. Todavía se zasura en el mapón una vez. Este partido, para que se manda. No quiero que sea mujer, yo he atendido partes de interno. Ahorita ya mi parte yo sé atender. Hasta cesárea se hace. A ver, decir a un médico nuevito que te va a atender un parto. A ese extremo no llega joven, ¿no?
quieren atender, miedo tienen a atender los nuevos médicos. No queremos eso para ustedes. Ustedes ser cancheros como nos veo ahora. Claro, para eso les estamos preparando, ¿no? Para tomar decisiones, para que ustedes sean autónomos. ¿Qué te llamas? Hey, ¿no ven? Para ¿qué voy a hacer yo ahora? No paro. Episiotomía. ¿No es esto mi gesto? Lindo era antes estudiar el internado. Ahora parece que no hacen nada en el internado de los chicos. ¿No? Nos andamos con nuestro anestésico, con nuestro hilo de sutura en el bolsillo para suturar, entrenar la sutura. Entonces tenemos que ser autónomos. Llegar un momento que todos tomamos autonomía. Eso es lo que queremos continuar los conceptos de la educación. ¿No? Pero seguimos viendo, yo veo con mucha pena, por eso mi hermano parece que vengo a descansar tanto hablar aquí. Pero yo sigo viendo hoy al hospital a ver qué sale. El doctor Bernard, después ya poco a poco ya mis amigos se ven, después que salen. La residente, ni para qué. Primer año los residentes tienen que saber de qué hablar, si no estudia. Después ya se llora, se llora. Me dice, ¿qué tiene la residencia? Está llorando, ¿de qué? Me han preguntado muchos, ¿no? Pero después se empieza a agarrar el signo del residente o la residente, ya, canchero, ya, ven, vas a operar, ven, claro. Pero hay residentes que no, por mucho que vos les exijas, no te van a responder. Entonces sabemos que ese va a ser un mal residente y un mal profesional en el futuro. Ser residentes, autoformarse, chicos. Yo cuando era residente tenía dos encima mío, dos eres dos. ¿Qué te van a dejar los eres dos? Estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mi suerte, ¿qué era? Que el otro era un flojo. El otro era un flojo, entonces uno no más menos uno, ¿no veo? Se no debe resultar que estos, yo, bueno, traemos a ayudar a operar, no veo uno simple, para mí. El otro me dio la floja, no voy a entrar, entramos, te dejo. Es mi caso, pero vos entrar. Eso es el residente, ¿no? Por eso es que desde ahora tienen que tener ese interés de aprender ustedes. ¿En serio? ¿Y cuál es el resultado para terminar la clase de ese residente que era flojo? No les voy a decir quién es. No, claro, eso no se dice. ¿Que no sabe operar? Claro. No sabe operar, pues. Entonces, me escribió, no voy a tener que preparar para que no haya un juicio. Yo tengo la práctica, que de capsicito, no, claro, no los pacientes. Mi paciente es más privado, yo atiendo más privados que en el público. Yo voy a la mañana no sé atender. Yo tengo más privados en el consultorio particular. ¿Por qué crees? Buena formación, tengo un prestigio bien ganado, claro, eso es sinónimo, cuando uno se forma bien. Mi colega que me seguía a los pacientes, claro, tiene un trabajo seguro, con el ministerio, tiene que ganar bien, pero la satisfacción no está, digamos, en tener, yo eso digo, yo comparto, ¿no? Yo no sé que quiero trabajar, digamos, en el gasto, ¿no? Yo tengo no sé por qué no le he ganado políticamente, no gano, entonces, la mayoría ahora aquí, una parte es que la quitar la mesa para que tengan una regla, no te queda no, pues, ¿no?
ser del operatorio, no tiene consultorio particulares. ¿De dónde sale la plata para pagar impuestos? ¿De dónde sale la plata para pagar? Tienes que pagar al secretario, tienes que pagar al consultorio particular, todo eso sale de la misma cosa. ¿No? Entonces no vas a tener ni consultorio, no vas a pagar el consultorio. Entonces, eso, chicos, vayan participando, resuelven que participen, ¿no? ¿Entendido? Sí, bueno, a ver, 8 horas de ayuno es suficiente, 4 horas de ayuno. Los nuevos conceptos dicen 4 horas de ayuno, ¿no? 4 horas, ¿hace cuánto tiempo has comido? Me he metido con una sarta, después hace 4 horas, listo, ya hasta 4 horas pasadas, adentro, tienes que operar. Luego dices 8 horas, ¿no? Esos conceptos han cambiado. Cuanto más antes le des la comida, más rápido ese paciente va a mejorar. Con ejemplos. He ido a pasar visita este fin de semana a la paciente de la física ¿ya? 6 días de postoperado seguía con sonda nasogástrica, sin comer. Evolución favorable. ¿Cuál evolución favorable para los internos? ¿Crees que con 6 días este paciente sigue teniendo una evolución favorable? Yo he visto en su casa. No les diga como son, es decir, en la zona, denle comida. El sábado hemos iniciado bien. ¿Qué tal? Al día siguiente, claro, ha hecho un problema respiratorio que está siendo manejado por neumología, ¿no? Ya, al día siguiente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, la nutrición es total, la alimentación, sí, que pequeños. Y mañana que se va a hacer. Entonces, para que vean que es fundamental evitar el peor de los pacientes adultos. Ese catabolismo que van, me gustaría que un poquito preparen bien esa página del postoperatorio. En el postoperatorio sigue todavía esa etapa, ¿no? Hay que retornar ese catabolismo perfecto, ¿no? Entonces es bonito, claro, para nosotros facilita más operar, de ellos, ¿no? O sea, le gusta, no debe ser cirujano más, pero después si vos evalúas los trastornos fisiopatológicos que ocurren en un paciente operado, ¿no? ¿Cómo se terminamos que la en el intraoperatorio?